Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la reunión, por favor. El día de hoy nos toca la materia de APS, el tema, la revisión del módulo número 2. ¿Sí estamos todos los que deben estar? Sí. Vamos a iniciar, por favor. Permítanme un momentito, les comparto las diapositivas.
Ya, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí se ven las diapositivas. Sí. Listo. Con ustedes tuve clase el día de ayer. No, no tuvimos clase con usted. No, ustedes ya tienen visto la materia. Buenas tardes, licenciada. No, esta es nuestra primera clase de este segundo semestre. Ya. ¿No se conectaron el día de ayer o qué pasó o no tenían el enlace del día de ayer? No teníamos el enlace del día de ayer, no asomaba en la plataforma. Ya. Bueno, nosotros revisamos ya el día de ayer el primer tema, el tema número 1. Ustedes al estar en educación en línea, ustedes tienen la obligación de leer el material, ¿no? De leer el material. Como les habrán explicado nosotros, los docentes, no les damos clases de un tema específico, sino tratamos de abarcar en las reuniones que nosotros tenemos, en las sesiones, perdón, en las sesiones que nosotros tenemos, tratamos de abarcar las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, antes de iniciar estas sesiones, es importante que ustedes revisen los temas para que en las reuniones que nosotros tengamos, yo les ayude a resolver las inquietudes y las cuestiones que ustedes tengan. Entonces, igual como ustedes saben, todas las sesiones están grabadas. Entonces, ya se les subirá oportunamente a la plataforma, a la página de YouTube para que ustedes puedan revisar. El día de hoy nos toca ver un poquito sobre lo que es el sistema sanitario. ¿Ya? No sé si alguien revisó ya, tal vez leyó algo acerca de este tema. Licenciada, buenas tardes. Lo que pasa que no todos los estudiantes teníamos activada la plataforma hasta el día de ayer. A mí al menos recién se me activó hoy día en la mañana. Igual no tuvimos el link ayer para las clases, nada. Y es con algunos compañeros que no tuvimos activada la plataforma. Por eso ¿Ya? no recibimos la clase de ayer. Listo. Entonces, como yo les digo, el video de la clase de ayer era un poco de introducción sobre la materia que vamos a ver. Entonces, lo que ustedes tendrían que ayudarnos haciendo es revisar el video que ya va a estar colgado en la página de YouTube y cualquier información, duda que ustedes tengan, me pueden llamar o escribir. Saben que ustedes tienen el horario de 6 a 8 de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ustedes pueden llamarme, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan para ayudarles a resolver. Ok, licenciada. Listo. Buenas noches, licenciada. Disculpe una preguntita. Dígame. Recién ingreso, creo que ayer, no sé si algún compañero ingresó a clases o no sé. Pero me gustaría saber su nombre, por favor, si sería tan amable de presentarme. Sí, eso les digo, yo ayer ya di clases con esta aula, pero bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es... Apáguenle el micrófono, por favor, porque al parecer está mal el micrófono, ya sé. ¡Hagan silencio! Ya. Mi nombre es María Inés Ruiz, soy licenciada en enfermería, tengo una maestría en dirección y gestión de salud y yo les voy a ayudar en esta materia que es atención primaria de salud. Entonces, como les expliqué hace un momento, conmigo vamos a tratar de resolver las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, el día de hoy nos toca revisar lo que es el sistema sanitario a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata el sistema sanitario de nuestro país? El sistema sanitario es un conjunto de entidades que cumplen el mismo objetivo, el cual se junta sobre la misma base de políticas, objetivas y normas comunes.
El sistema sanitario en sí, ¿qué quiere decir? El sistema sanitario es un sistema de salud que lo podemos encontrar en dos sectores, sea esto un público o un privado. Aquí en el Ecuador tenemos gran cantidad de instituciones públicas, así como privadas, ¿no es cierto? Entonces, aquí le vamos a hablar un poquito de estadísticas que tenemos aquí en nuestro país. Aquí en Ecuador tiene registrado 3.847 establecimientos de atención a la salud, de los cuales el 80% pertenecen al sector público. El Ministerio de Salud Pública concentra 47% de las unidades y el IES otro 24%. Otra pequeña proporción es del 10% que pertenece a municipios, ministerios diferentes al MSP, el ISFA, el ISPOL y otras entidades. Entonces, como podemos ver aquí, la mayoría de servicio que nosotros damos a la comunidad como servidores de salud es público, ¿no? Entonces, nosotros a cualquier ciudad que vayamos, a cualquier pueblito, aunque sea pequeño que sea, siempre vamos a encontrar un puesto de salud, un dispensario, un centro de salud. Entonces, aquí estamos corroborando esta información que nos dicen según las estadísticas, ¿ya? Aquí estamos, aquí está el sistema sanitario. El IES, el Hospital de la Policía, el ISFA y el Ministerio de Salud Pública. Habíamos hablado de que el ente rector o la máxima autoridad aquí en nuestro sistema de salud, aquí en nuestro país, es el MSP. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todas las entidades públicas, como es este caso del IES, del ISFA, el ISPOL, brindan atención, ¿no es cierto? Pero estas entidades tienen que dar cuentas, por así decirlo, tienen que dar cuentas a una entidad, que es el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos esto. Al igual que en el sector privado, las clínicas, los dispensarios, los consultorios, también se rigen a una autoridad, que es el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Aquí tenemos los objetivos del sistema sanitario aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar el acceso que sea equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños de la salud, generar entornos de estilos y condiciones de vida, promover la coordinación, complementación y el desarrollo de instituciones del sector. Aquí, en los objetivos del sistema sanitario en el Ecuador, habíamos hablado ya de que existe una red pública de salud. ¿Qué quiero decir con esta red pública de salud? Que cuando no existe o no hay la capacidad resolutiva en una institución, sea esta privada o pública, esta tiene que complementarse con otra institución con el fin de garantizar la atención a nuestros pacientes, con el fin de cumplir estos objetivos que nos dicen aquí, que el acceso sea equitativo y universal, independientemente si mi paciente tiene seguro o no tiene seguro, si mi paciente pertenece a una red pública, es indispensable que nosotros podamos brindar la atención, ¿ya? A esto se lo conoce como Red Pública Integral de Salud. Esto que vemos nosotros de aquí, si vemos que está el IES, el ISPOL, el ISFA, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si yo no tengo el ISPOL, si yo no soy policía, yo me voy a hacer atender en el hospital de la policía, no me van a atender, ¿no es cierto? Asimismo, si yo me voy a cualquier hospital del seguro, si yo no tengo seguro, no me van a atender, ¿ya? Pero con esto de la Red Pública Integral de Salud, si fuera una emergencia, la que yo estoy necesitando que me atiendan, si fue un accidente de tránsito, que el hospital más cercano para que me brinden la atención es el hospital del seguro, el hospital del seguro tiene la obligación de atenderme, ¿sí? Asimismo, con cualquiera de estas otras instituciones. Cualquiera de las otras instituciones, a pesar de que yo no tenga un seguro, estas instituciones van a tener la obligación de atenderme, ¿ya? ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo que nos dicen, para cumplir con lo que nos dice
aquí el objetivo del sistema sanitario en el Ecuador: garantizar el acceso de una manera oportuna a nuestros pacientes. Ya después, entre instituciones, que puede ser el MSP y el Hospital del IES o de las Fuerzas Armadas, entre ellos harán sus cuentas y pues quedarán a mano, por así decirlo. Pero mientras tanto, nosotros como instituciones tienen que garantizar la atención a nuestro paciente, ¿ya? Acá también tenemos un objetivo del sistema sanitario en el Ecuador: es generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. Por ejemplo, aquí hablamos un poquito de los centros de salud, de primer nivel. Los centros de salud, si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos pasando esto del COVID, ¿qué pasa? El personal que trabaja en los centros de salud son los encargados de salir a la calle, son los encargados de ir a las instituciones públicas, son los encargados de ir a las escuelitas, ¿a qué? A brindar atención a la gente que lo necesita. Por ejemplo, a administrar vacunas, ¿ya? Son los encargados. Entonces, nosotros somos los encargados de generar entornos y estilos de vida saludables. Asimismo, si estamos trabajando en una institución pública, si estamos trabajando en un centro de salud y nos dicen tiene que ir a dar una charla de prevención de la enfermedad, promoción de la salud a una escuela, a una empresa, nosotros al hacer esto estamos generando, estamos indicando, estamos educando a la gente a mejorar sus condiciones, su estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere el sistema sanitario aquí en nuestro país. ¿Y cuáles son las características de nuestro sistema sanitario? Primerito, nuestro sistema de salud aquí, ¿qué es lo que necesita? Personal, ¿no es cierto? Personal que esté capacitado. También necesita financiación, necesita información, necesita suministros, transporte, comunicación, así como una orientación y una dirección general. También tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que correspondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que todas estas características debe tener nuestro sistema de salud para poder brindar una atención óptima a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, veamos acá, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de este sistema de salud? ¿Quiénes creen que van a ser los beneficiarios de nuestro sistema de salud? El público. Los pacientes, ¿no es Los cierto? pacientes. Los pacientes, eso, muy bien. Los beneficiarios, nosotros al momento que empezamos a estudiar, al momento que empezamos a seguir algo relacionado con la salud, lo más importante es buscar el bienestar de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, los únicos beneficiarios que van a ser de este sistema de salud, de que nosotros lo estemos manejando correctamente, son los pacientes, ya que según la nueva constitución que fue dada en el 2008, que nos dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, en donde nos dice que la salud es para todos, ¿no es cierto? Independientemente si el paciente tiene dinero, no tiene dinero, esté en una ciudad pequeña, esté en una ciudad grande, la salud tiene que ser para todos. También es importante saber que el Estado garantiza este derecho mediante políticas, ¿sí? Políticas y deberes que nosotros debemos cumplir. ¿Quién paga? ¿Quién paga el servicio de salud? El El Estado. Estado. El Estado, ¿no? Pero ¿mediante qué paga el Estado? Mediante lo que es el IVA, el SRI y todo eso. Eso, mediante nosotros mismos, nosotros mismos mediante nuestros impuestos. Mediante ¿no es nuestros cierto? impuestos. Mediante Ujú. claro que a la final el Estado es el que paga a los servidores de salud, ¿sí? Pero ¿con qué? Con el dinero de nosotros mismos, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos dice? La Constitución en el artículo 366 estipula lo siguiente: el financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Los
los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de la salud. Entonces, debido a esto, debido a esta relación que hacen bajo los criterios, entonces dicen, bueno, en esta población, en esta comunidad hay poca población, entonces aquí solo necesitan un médico y una enfermera suficiente. ¿Y qué pasa ahí en esos casos? Cuando solamente, digamos, tenemos, yo qué sé, 20,000 habitantes y tenemos solamente un médico y una enfermera. ¿Qué va a pasar en esos casos? No va a haber una atención apropiada. No va a haber una atención, ¿no es cierto? No se va a cumplir lo que nos dice acá, lo que nos dice garantizar el acceso equitativo y universal para todas las personas. No va a poder ser así. ¿Por qué? Porque el personal que está designado, el personal que está asignado a esa área, a ese puesto de salud, no es suficiente para cumplir las necesidades de toda la comunidad. Lastimosamente, esto es muy lindo en cuanto a las normativas, a las leyes que rigen nuestro país, pero en teoría, ¿ya? Y en la práctica, debido a la falta de recursos económicos, no lo podemos cumplir o no se lo cumple. Entonces, se puede evidenciar nosotros mismos, tal vez han palpado ustedes directamente que cuando van a un centro de salud, la atención ni a uno se sienta y ya le mandan sacando, ¿no es cierto? Ya le dicen siguiente, siguiente, siguiente. Y eso sí es que nos atienden a la hora que es. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando ustedes están ya en el otro lado, al otro lado ya no son pacientes, sino ya son prestadores de salud, se van a dar cuenta la realidad, ¿ya? El Estado, el gobierno, el sistema nos exige a nosotros como prestadores de salud, nos dan un tiempo límite de atención a los pacientes. Por ejemplo, los médicos tienen un tiempo límite de 20 minutos por cada paciente. ¿Qué quiere decir? Que a ellos les hacen un promedio, les ponen una agenda que en una hora ellos tendrán que atender a 3 pacientes, ¿ya? Imagínense en lo que es esto. ¿Qué tipo de atención vamos a dar a nuestro paciente? Entonces, ahora que ustedes van a estudiar esto relacionado con la salud, se van a dar cuenta la realidad que se está pasando en nuestro sistema. ¿Y qué pasa cuando ustedes se van, cuando estamos de pacientes? ¿Qué pasa? Nosotros vamos al centro de salud, nos está doliendo la cabeza, el estómago, yo qué sé. Estamos con mucho dolor. Vamos y ya hay una fila inmensa. O vamos y le encontramos a la enfermera sentada en la computadora, ¿no es cierto? O le encontramos al médico sentado en la computadora. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacen ustedes como paciente cuando van a un centro y les encuentran ahí sentados? ¿Qué hacen? Hablamos mal del médico. Hablamos, ¿no es cierto? está en ¿Qué le otra decimos? cosa. Por mí Que no come. se apure, Ahí está sentado, ni siquiera se hace nada. mueve. Le decimos, por mí come, ¿no es cierto? Yo te pago mi sueldo, por mí comes, haz algo, vago. Así nos hablan, ¿ya? Pero lastimosamente, recién cuando nosotros ya somos profesionales y nos ponemos al otro lado, nos damos cuenta de que la realidad es diferente, ¿sí? Que lastimosamente aquí en nuestro país, no sé si será así en todos los países, pero lastimosamente aquí en nuestro país pasa esto. A nosotros como trabajadores públicos, como trabajadores de la salud, nos exigen números, ¿ya? Para decir, en tal centro de salud se atienden 50,000 habitantes, cuando no se dan cuenta de la calidad de atención que nosotros estamos brindando. Y no porque como profesionales no querramos dar, sino que lastimosamente eso nos obligan a realizar el sistema que se está llevando aquí en nuestro país. Todo esto de la normativa, del modelo de atención que se sigue es perfecto. Si se pudiera poner en práctica. Lastimosamente no lo es así en nuestro país. Pero si vamos a hablar un poquito, si vamos a hablar de la teoría, pues vamos a enfocarnos en lo que nos han puesto aquí, en la teoría. Pero yo les estoy invitando a que cuando vayamos a un servicio de salud ahorita, que al menos ustedes están ya enfocados, están ya encaminados en esto de salud, tengamos un poquito de conciencia, ¿no? Y también tengamos respeto. Yo sé que aquí, miren, aquí específicamente nos dice quién paga. Nosotros como población, nosotros como pueblo pagamos.
pero no por eso tenemos el derecho de ir y maltratar al personal de salud. ¿Ya? Entonces, para hacer un Dicen, poquito pero de a veces precisión, también en el personal de salud, hay la actitud del personal hacia los pacientes es bastante, deja bastante que decir. es claro, pero entonces nosotros, como vamos a ser personal de salud, no dejemos nada que decir, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, no todas las personas tenemos el mismo pensar, ¿no es cierto? Y es cierto, a veces por uno pagan todos, ¿ya? No todos somos iguales, pero por uno pagan todos. Entonces, nosotros, como vamos a ser también personal de la salud, nosotros no tenemos que dejarnos cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra misión. Nosotros si nos estamos formando, ¿para qué? Para brindar atención a nuestros pacientes. Entonces, que no se nos olvide esto a lo largo de nuestra carrera ya profesional, de que si nosotros vamos a brindar pacientes por muy cansados, por muy estresados, por muchos pacientes que tengamos, tratemos de respirar y sacar de donde no hay un poquito de paciencia y explicar al paciente, ¿ya? Porque por algo nos hemos formado. Si bien es cierto, hay personas que tal vez por el estrés mismo que ocasiona esto de la cantidad de pacientes y tanta cosa que nos toca cuando ya estamos en la vida laboral, tratar de nosotros sacar paciencia de donde no hay en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí, como decíamos, si hablamos de un servicio público, a los servidores públicos, ¿quiénes les pagan? Nosotros, ¿no es cierto? La población, la comunidad, a través de nuestros impuestos. A las personas que tienen IES, las personas que cuentan con este servicio del IES, ¿quiénes pagan? Nosotros con nuestros sueldos, si somos servidores públicos. Las mismas personas que cuentan con un seguro, de ahí se les descuenta, ¿no es cierto? Una parte de su mensual se les descuenta para un seguro. Y con este seguro, estas personas tienen acceso a la atención, independientemente si les atienden rápido, no les atienden rápido, se demoran 3, 4, 5 meses en darles un turno. Se supone que estas personas tienen derecho a recibir la atención en cualquier institución del IES. Asimismo pasa con el ISPOL y el ISPA. Con el ISPOL serían las personas que son miembros de la Policía Nacional y del ISPA las personas que son militares, ¿no es cierto? Les van a descontar de sus sueldos, les van a descontar y de esta manera estas personas tienen acceso a hospitales, a dispensarios que sean o pertenezcan a estas instituciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos claros o tenemos alguna duda o alguna inquietud? Sí, estamos claros. Está claro, Luis. Ya. Luego tenemos algo más que se denomina el CONASA. ¿Qué es el CONASA? El CONASA es el Consejo Nacional de Salud. ¿Ya? El Consejo Nacional de Salud aquí en nuestro país es el organismo de representación de los integrantes del sistema nacional. El CONASA está conformado por entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector de salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes, ¿ya? Entonces, el sistema, el conjunto de varios sistemas aquí en nuestro país, de varias entidades, se lo conoce como CONASA. Es un Consejo Nacional de Salud que van a articular a varias instituciones, sean estas de privadas o sean públicas. Luego acá nosotros vamos a tener lo que son los niveles de atención aquí en nuestro país. ¿Y cuáles son los niveles de atención? Nosotros para poder ser atendidos, ¿a dónde acudimos primerito? Emergencia. A un centro de salud. Viaje. Subcentro de salud. ¿A dónde asistimos? A ver. Al centro de A salud. un subcentro de salud. A emergencia, alguien me decía por ahí, ¿creen que está bien acudir a emergencia o no? Urgencia. No, si acaso lo amerita. Depende. Si es No. que lo amerita, puede ir a emergencia, pero si no, pues sería un subcentro de salud para atención. Ya. Entonces, miren, El error más común, perdón. el error más común que existe aquí es que primero nadie
asiste a un centro de salud. Todos van a emergencia por una atención más rápida y es ahí donde colapsan las emergencias porque hay pacientes que solo por un dolor de cabeza o una fiebre asisten a emergencia y se colapsa el sistema. Pero de ahí que digamos que nosotros vamos primero al subcentro de salud, nadie lo hace, muy pocos. Ya, perfecto. Lo que dice, compañero, está perfecto, ¿no es cierto? Está muy bien. Nosotros, es correcto, ¿no es cierto? Lo que dice está muy bien. Nosotros, lastimosamente, por la falta de conocimiento o por la desesperación de que queremos que nos atiendan al momento de que nos sentimos mal, queremos que nos atiendan. Si estábamos una semana con el dolor, pues no, como justo nos dolió más a las 2 de la madrugada, queremos ir al servicio de emergencia del hospital más cercano a colapsar el servicio, ¿cierto? A pesar de que nosotros ya estuvimos con ese dolor una semana, pero dijimos, no, no, si aguanto más, de gana voy a llamar, ir al centro de salud desde el trámite, coger el turno y no. Y eso estamos haciendo mal. Lastimosamente, nuestra cultura o la falta de información hace que colapsemos los servicios, como dijeron hace un momento, que colapsemos los servicios de emergencia. ¿Qué quiere decir esto de colapsar? Que hay gente que realmente necesita, pero como está abarrotado, como está lleno de personas de que nos dio pereza ir al centro de salud, de que no quisimos ir a hacer la fila, que no quisimos llamar por teléfono, nos dio ganas de ir al centro de salud, porque al hospital a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que la atención no nos pueden dar a todos, ¿ya? Y ahí nos quejamos que nos hacen esperar 2, 3 horas. No sé si ustedes vieron ya el tema de triaje hospitalario en otra materia. No. No, todavía no. Ya, entonces, en la materia de urgencias, ustedes van a ver el triaje hospitalario. Ahí van a aprender un poquito sobre qué casos ameritan que estén en emergencia, ¿ya? Entonces, como decían hace un momento, es correcto. Nosotros, para poder acceder a la atención aquí en nuestro sistema de salud, aquí en el país, tenemos que acudir al primer nivel de atención. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Los centros de salud. Entonces, ¿qué nos dice el modelo de atención o la normativa aquí en nuestro país? Lo que nos dice es que el 80% de necesidades de la población debemos tratar de resolverlo en la entidad de primer nivel. ¿Cuáles son las instituciones de primer nivel? Todos los centros de salud. Todos los centros de salud son las entidades de primer nivel. Esa es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud aquí en nuestro país. ¿Cuál conocemos un centro de salud? ¿Qué me dice un ejemplo de un centro de primer nivel? Puede ser un dispensario del IES, póngase. Puede ser del IES, ¿ya? Otra más. Subcentro de Sangolquí. El Centro de Salud de Sangolquí, ¿ya? Esa es una institución de primer nivel. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Me dice que si yo necesito ser atendido, si yo necesito tal vez a lo largo de la complejidad, tal vez de mi patología, yo necesito ser atendido, yo no empiezo pues yéndome al Eugenio Espejo a que me atienda. No, la idea es que nosotros eduquemos también a la gente para que este sistema vaya bien, ¿ya? No hayan estos colapsos. Entonces, eduquemos, digamos, no, independientemente, si yo después necesito un especialista, para yo poder acceder, para yo poder iniciar la atención en el Sistema Nacional de Salud, tengo que empezar por un centro de salud. Una vez de que yo accedo a un centro de salud y en el centro de salud por A o B circunstancia no me pueden resolver mi necesidad de salud en ese momento, entonces, ¿qué pasa? Me dan una referencia, me dicen, usted no tenemos del médico aquí, no tenemos los especialistas en este primer nivel, pero le voy a dar una hojita de referencia para que usted lo vean en un segundo nivel de atención. Entonces, en ese momento le dan una hojita de referencia para que le vean en otro centro. Y ahí le dan el paso a un segundo nivel de atención, que sería un hospital básico. ¿Cuál sería un hospital básico que ustedes conocen? ¿Qué quiere decir básico?
que tenga medicina general, que tenga pediatría, que tenga cirugía general y que tenga ginecología. Eso se considera como un hospital básico. Un ejemplo de hospital básico que ustedes conozcan tal vez. El de Calderón, licenciado. ¿Ya? El de Calderón. Sí. El De INSA de Sangolquí Macas. también. ¿Cuál? De Sangolquí. Tiene un hospital, Sangolquí, un hospital básico. Sí. Ya. Eso. Entonces, un hospital básico sería estos, como yo les digo, que tengan los servicios de atención básicos, pero que sea, por ejemplo, una mujer que va a dar a luz en el centro de salud. Si es un centro de salud tipo A, no va a poder dar a luz ahí porque no tienen sala de partos, ¿no es cierto? No tienen pediatra para atender al recién nacido, pero una mujer embarazada sí le pueden dar la referencia para que dé a luz en el hospital de Calderón, por ejemplo, ¿no es cierto? En el hospital Pablo Arturo Suárez. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen sala de partos, porque ahí sí tiene pediatra, ¿ya? Entonces, ahí va la complejidad. A eso se trata o de eso hablamos al decir los niveles de atención. Que si en el primer nivel no me pueden solventar por el recurso, por el espacio físico, por el recurso humano, ¿ya? Entonces vamos a ir a un segundo nivel. Entonces, en el segundo nivel ya vamos a resolver la necesidad del paciente. En el caso que en el segundo nivel no se pueda resolver, entonces el paciente, no sé, tal vez tenía muchos dolores de cabeza, fue al centro de salud. En el centro de salud le dijeron, no sabe qué, váyase al hospital Pablo Arturo, ahí hay un médico de medicina interna y le va a revisar. Entonces el médico le mira y le dice, no, a usted tiene que verle un especialista, tiene que verle un neurocirujano. Pero el neurocirujano no tengo aquí. Así que usted le vamos a dar el pase a un tercer nivel. ¿Qué hay en el tercer nivel? Son hospitales que son especializados. Son hospitales que tienen especialidad, ¿ya? Entonces, a eso vamos con los niveles de atención. De acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente, pues se lo hará atender. Entonces, un ejemplo de un hospital de tercer nivel, ¿cuál conocemos? El Ignacio Monteros. Y el Hospital General de Macas. El Hospital Eugenio Espejo, bien. Si hablamos de Hospital General, no sé qué especialidades tenga si hablamos de Hospital General. Porque si hablamos de Hospital General, estamos hablando un poco más de un hospital básico, de segundo nivel. Uno de tercer, bueno, no sé cómo será el general, a qué se refiere con general, no sé si tendrá algún tipo de especialidad. Porque si hablamos de tercer nivel, por ejemplo, sería la maternidad, por ejemplo, sería el Hospital Solca, sería el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, sería el Hospital Carlos Andrade Marín, el IES de Quito Sur. Sí, son hospitales que tienen especialidades, sí, que son más complejos, que un hospital básico no van a poder resolver la necesidad del paciente. ¿Ya? Ese es un hospital de tercer nivel. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? No tenemos ninguna duda, ninguna inquietud. No. No. Ya. Luego vamos a hablar un poquito sobre el marco general legal del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud tiene, ustedes han escuchado, no sé si han escuchado acerca del trámite o de la cuestión legal que nosotros como profesionales de salud pasamos, ¿sí o no? ¿Han escuchado? No, licenciado. ¿No han escuchado sobre la mala práctica médica y todo esto legal que a nosotros... Sí. La negligencia. La negligencia médica. Sí. Ya, entonces, nosotros como personal de salud tenemos la obligación de, al momento que decidimos estudiar esto de salud, nosotros nos comprometimos en brindar atención a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a ser evaluados constantemente. Sí,
El paciente tiene derecho, también tiene obligaciones y nosotros también como personal de salud. Entonces, lo más importante aquí, con conocimiento, realizar todas las actividades hacia un paciente. ¿Por qué? Si un paciente, si una mujer embarazada, por ejemplo, por así decirlo, fallece, nosotros como personal de salud tenemos la obligación de que si el familiar sigue algún juicio, nosotros tener nuestra base legal, nuestra base de que nosotros cumplimos con las funciones, administramos la medicación que teníamos que hacer, hicimos las actividades que teníamos que hacer con nuestro paciente. Y si fuera de esto el paciente falleció, nosotros nuestra responsabilidad legal ha pasado, ¿no es cierto? Entonces puede ser que el paciente falleció ya porque tenía alguna otra comorbilidad, ¿ya? Pero no porque nosotros hayamos hecho una mala práctica. Entonces, lo más importante aquí, si hablamos un poquito de legal, nosotros lo más importante es que todas las actividades, todo lo que nosotros hagamos con nuestro paciente, lo tengamos registrado en la historia clínica. El paciente presenta una presión arterial de 150/100. Se comunica al médico. El niño con fiebre de tanto se comunica al médico para que tome las acciones necesarias, ¿no es cierto? Porque nosotros no nos estamos formando para médicos. Entonces nosotros no podemos administrarle alguna medicación al paciente sin previa prescripción médica, porque también estamos fallando legalmente, porque no son nuestras funciones, ¿ya? Pero sí nos va a salvar ese hecho de que hayamos puesto una notita en la historia clínica y hayamos puesto lo que hicimos nosotros. Hicimos, tal vez el niño estaba con fiebre y yo como enfermería, ¿qué hice? Le saqué, si estoy en un centro ambulatorio, ¿qué hice? Le retiré las prendas y le hice compresas de agua fría en la frente, en el abdomen. Sí, eso como enfermería yo puedo hacer, pero más no, yo no puedo coger y darle, tome paracetamol, tome ibuprofeno, yo no puedo dar, porque eso necesita que el médico me prescriba y yo le administre, ¿ya? Entonces, si hablamos un poquito de la parte legal, nosotros tenemos opción de, o bien hacemos que ante una situación de estas, o nos salvamos o nos hundimos. Pero ¿cuál es nuestra defensa? La historia clínica, que nosotros siempre escribamos en la historia clínica una notita de unas 2, 3 líneas de lo que pasó con el paciente, de las alertas de nuestro paciente. ¿Sí? Es muy importante. Aquí tenemos también dentro del marco legal del sistema de salud, es importante saber que esto nos obliga a cumplir con las normas establecidas en la ley. ¿Ya? En la Constitución de la República del Ecuador nos indica que el Sistema Nacional de Salud va a tener por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva. El sistema de nuestro país va a garantizar la atención integral, familiar y comunitaria con base en la atención primaria de salud, articulando diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? De articular diferentes niveles. Primero, que va a garantizar la atención a toda la población, es un derecho de la población recibir atención y lo va a articular con los sistemas. Quiere decir que si yo necesito ser vista por un especialista y empecé la atención por un centro de salud, el personal de salud tiene la obligación de transferirme hasta un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la República del Ecuador, aquí en nuestro país, en el artículo 360, nos indican que es obligatorio, que es un derecho de nosotros como pacientes recibir una atención articulada de acuerdo a la necesidad que yo tenga o que el paciente tenga en ese momento. También el Estado de aquí en nuestro país es responsable de brindar una atención universal a todas las personas. También fortalecer los servicios estatales de salud, garantizar las prácticas de salud ancestrales,
brindar cuidados especializados a los grupos de atención prioritaria, promover el desarrollo integral del personal de salud. Aquí, en donde el Estado dice que va a ser responsable de brindar la atención de acuerdo a los grupos de edad, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la atención. No sé si ustedes han visto en los centros de salud que existen esto de grupos de adultos mayores, grupo de personas con presión arterial, grupo de personas con diabetes. Ya, eso es una obligación también de los centros de salud. En la Constitución nos dice que estos pacientes van a necesitar una atención prioritaria, van a necesitar una atención con enfoque individualizado, ¿ya? Entonces, no es que por el gusto que tiene el centro de salud de formar sus clubes de embarazadas, sus clubes de adultos mayores, lo hacen. No, esto sí lo hacen es por un mandato de la Constitución aquí en nuestro país, con el fin de ¿qué? De garantizar la atención a nuestros pacientes, de que la atención, sobre todo a los pacientes de vulnerabilidad, sea accesible para todos. Entonces, digamos, existe en un centro de salud un club de personas con presión alta. Entonces, todas esas personas que acuden al club, que acuden a sus reuniones, tienen una atención prioritaria. ¿Por qué? Porque son personas de un grupo vulnerable, porque estas personas todo el tiempo necesitan recibir medicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas no van a necesitar hacer filas dentro de sus derechos, es que estas personas no tengan que esperar 2, 3 meses para recibir su medicación, sino que esta medicación, por el mismo hecho de estar ya en un grupo prioritario, todos los meses las personas necesitan ir y recibir su medicación. ¿Por qué? Porque es una medicación que es un derecho para ellos, es una necesidad de ellos, que si dejan de tomar la medicación, pues al siguiente mes, al siguiente día, su presión arterial va a estar en los cielos, ¿no es cierto? Entonces es nuestra responsabilidad garantizar este tipo de prácticas. También es importante que nosotros garanticemos las prácticas de salud ancestral y alternativa. Por ejemplo, si tenemos alguna paciente que necesita, no sé, es una persona indígena, tiene costumbres diferentes, es un derecho de la paciente que nosotros respetemos la costumbre de la paciente. Si nos toca trabajar en una sala de parto y la persona necesita, la mujer indígena, quiere dar a luz, no sé, tal vez con su vestimenta, es un derecho de nosotros, es un derecho del paciente. Es una obligación nuestra permitirle a la paciente que así lo haga. Sobre todo esto se lleva a cabo en pacientes en hospitales que son amigables con la madre y el niño. El día de ayer hablamos un poquito de lo que es el examen. El examen son certificaciones que dan a ciertos establecimientos de salud que se consideran amigables con las madres y el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entornos, por ejemplo, para que la mamita pueda dar a luz, hay entornos amigables con la mamá. Si la mamá es, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de la ciudad de Otavalo, que la mayoría de población es indígena, entonces ahí ya se hace esta práctica. Existen parteras, existen salas de parto interculturales, en donde todo va adecuado de acuerdo a la población que tienen ahí. Entonces eso se debe respetar, se debe respetar la salud ancestral, se debe respetar las costumbres que tienen estas pacientes. Ese es un derecho de los pacientes y una obligación de nosotros como personal de salud. También tenemos dentro del marco legal algo que se lo conoce como el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Qué es el Plan Nacional del Buen Vivir? El Plan Nacional del Buen Vivir permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental mediante armonía, igualdad, equidad y solidaridad. El Plan Nacional del Buen Vivir, ¿qué es? Es un instrumento de planificación aquí en nuestro país.
Esto es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental. El plan está delineado por 6 dimensiones básicas, que sería la diversificación productiva y seguridad económica, acceso universal, participación social, equidad social, diversidad cultural y sustentabilidad. También es importante saber que existen objetivos para el buen vivir, objetivos que responden al deber del Estado y son los siguientes. El primer objetivo, consolidar el Estado democrático y la constitución del poder popular, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía, construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad, consolidar el sistema económico, social y solidario, garantizar el trabajo digno en todas sus formas, impulsar la transformación de matriz productiva, asegurar la soberanía, garantizar la soberanía y la paz. ¿Ya? Los objetivos del plan del buen vivir son 12. ¿Y qué es lo que quieren hacer estos objetivos? Los objetivos, ¿cuál es en sí lo que se quiere ganar con estos objetivos? Con estos objetivos lo que se trata de ganar, si ustedes se dan cuenta, es mejorar la calidad de vida de la población, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante ambientes saludables, proponiéndoles buenos estilos de vida, sí, garantizando accesibilidad a la salud a nuestros habitantes, teniendo buenos hábitos de alimentación, ¿ya? Entonces, a eso se van enfocando estos objetivos del buen vivir. No sé si tenemos alguna duda hasta el momento. Esto es un poquito, sobre todo que se basa, es un poco de teoría, de leyes, de artículos que se basan sobre el marco legal de salud aquí en nuestro país. Esto fundamentalmente es importante que nosotros sepamos para conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Uno, como personal de salud, y también que sepamos los derechos y obligaciones de los pacientes. ¿Ya? Hay algo importante también dentro del marco legal que habla de los ejes en el sector de salud. Existen 3 ejes en el sector de salud. Uno que es la atención integral gratuita a la medicación, ¿ya? Se supone que en las instituciones públicas los pacientes tienen derecho a la gratuidad de la medicación. Y esto sí sucede. Lastimosamente existe medicación, no existe toda la medicación que el paciente necesita, ¿no es cierto? Lastimosamente, si es que mi familiar necesita, yo que sé, 3 medicamentos, me darán un medicamento en el centro de salud y los otros 2 tendré que conseguir. Lastimosamente así estamos en nuestro sistema, pero dentro del marco legal, ¿qué dice? Que la atención integral necesita, la gratuidad es para todos en cuanto a los medicamentos. Otro de los ejes en el sector de salud es reforzar la vigilancia epidemiológica. Otro también es fomentar entornos saludables, vigilancia de los productos de consumo, priorizar educación alimentaria, nutricional y estilos de vida saludable. Aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, en cuanto a fomentar entornos saludables y vigilancia de los productos de consumo, ustedes sí recuerdan que años atrás nos pusieron en los productos la semaforización, ¿no es cierto?, en donde dice alto en azúcar, medio y bajo. Sí recuerdan lo de semaforización. Eso se refiere acá al marco legal, a los ejes en el sector de salud, a que nosotros como salud de una u otra manera queremos llegar a la población mediante esto de la semaforización, por ejemplo, vigilando los productos de consumo, poniéndoles una alerta a los pacientes, poniéndoles una alerta a la población y diciendo, aquí está exceso de azúcar, aquí hay exceso de sal, pero aún así nosotros como población decidimos consumir, ¿no es cierto? Pues lastimosamente ahí sí va fuera de nuestras manos
como personal de salud. Luego también algo importante que tenemos en el marco legal son los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? El primer objetivo es reducir la mortalidad en niños menores de 5 años. ¿Y cómo van a reducir la mortalidad en niños menores de 5 años? Algo que se ve y que sí se realiza aquí en nuestro país. ¿Cómo realizamos este objetivo que nos indica reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años? ¿Quién me dice qué se les viene a la mente al momento de hablar de reducir la mortalidad en niños menores de 5 años? ¿Qué actividades creen que Con realizan? la comida saludable primeramente Ya, y el deporte, juegos. Controles una vez al mes, por lo menos. ya. Control médico. Como sistema de salud. Porque lo de la comida, pues a un niño menor de 5 años, lastimosamente va el niño una vez al mes al centro de salud. Yo nomás le puedo orientar a la mamá y decirle, ¿sabe qué, mamita? Dele esto y esto de comer a su hijo, ¿no es cierto? Pero Buenas noches. De pronto sería la vacunación. perfecto, la vacunación. Gracias a la vacunación es que se ha disminuido evidentemente la mortalidad en niños menores de 5 años. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a un centro de salud, siempre está ahí el esquema de vacunación que nos dice a niños menores de 5 años. Pues la vacunación previene de muchísimas enfermedades a los niños, ¿ya? Entonces, sí se está cumpliendo. Por lo menos este objetivo aquí en nuestro país, de los 3 objetivos del milenio, sí se ha reducido evidentemente la mortalidad en los niños menores de 5 años. Incluso hay enfermedades que han desaparecido. Por ejemplo, el sarampión, ya no hay brotes como había antes. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacunación. La poliomielitis, que era una enfermedad horrible que les daba a los niños, deformación de los huesos, que no podían caminar, esa enfermedad también es controlada gracias a la vacunación. Por ejemplo, si vemos acá cuando queremos ingresar a nuestros niños al sistema de educación, ¿qué nos piden? Un requisito indispensable, el carnet de vacunación. ¿Y eso qué está haciendo? Está apoyando con este objetivo. Está apoyando a cumplir el objetivo del milenio, que nos dice, en la escuelita nos exigen el carnet de vacunas actualizado de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros como padres de familia, si aún no lo hemos hecho, lo hagamos. ¿Para qué? Para cumplir este objetivo, para disminuir la mortalidad. Otro de los objetivos es mejorar la salud materna y lograr un acceso universal a la salud reproductiva. Por ejemplo, yo recuerdo años atrás cuando una adolescente o cuando una mujer tal vez necesitaba la pastilla anticonceptiva de emergencia, no le daban en un centro de salud, no podía acceder. Hoy van a un centro de salud y no podían acceder gratuitamente a un preservativo o a una inyección. Ahora no. Ahora usted va a un centro de salud y se encuentra con dispensadores de preservativos. Va a un centro de salud y solicita la pastilla anticonceptiva de emergencia. Va a un centro de salud y agenda la cita para que le hagan para planificación familiar. Una vez de que tenga la cita para planificación familiar, le entregan un carnetcito para que todos los meses usted reciba su inyección de planificación mensual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos viendo que también este objetivo se está cumpliendo. Se está logrando un acceso universal a la salud reproductiva y también se mejora la salud materna, como les ponía el ejemplo de hace un momento. En las comunidades o cuando la atención primaria de salud inicia, ¿no es cierto? Yo les decía que la atención inicia en un centro de salud. Entonces, a un centro de salud le dan una población limitada. Entonces, ahí tiene que trabajar en esa población, tiene que trabajar una persona que conozca a la comunidad. Dentro del equipo de salud va a haber una persona que conozca a la comunidad y diga, bueno, en esta comunidad, en este pueblo, tenemos 10 mujeres embarazadas. De las 10 mujeres embarazadas, 8 vienen acá a hacerse el control. ¿Qué pasará con estas otras 2 mujeres?
se estarán haciendo el control, nos estarán haciendo. Entonces, la obligación de nosotros como personal de salud, sobre todo cuando estamos trabajando en el primer nivel de atención, es acceder o ir a donde está la mujer embarazada. Ir a donde está la mujer embarazada y decir, ¿por qué no vino al control? ¿Qué está pasando? Puede ser que la mujer está muy enferma y no puede acudir al centro de salud a sus controles. Puede ser que la mujer está recibiendo algún tipo de maltrato y por eso no puede ir. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Cuál es nuestra idea para cumplir este objetivo? Es sobre todo en el primer nivel, porque ustedes saben que en un hospital básico, en un hospital de tercer nivel, no van a hacerles visitas domiciliarias, no van a visitar a las mujeres que no van a los controles, pero en un primer nivel de salud sí tienen la obligación del personal de salud acudir a ver qué pasa con esta mujer embarazada. ¿Ya? Y de esa manera se logra cumplir este segundo objetivo. Y el tercer objetivo que nos dice del milenio nos dice combatir el VIH, SIDA, el paludismo, el malaria y otras enfermedades graves. Aquí sobre todo el VIH, SIDA, ¿cómo creen que lo estamos combatiendo aquí en nuestro país? ¿Quién me dice? Con la medicación de retrovirales. Es un acceso gratuito a la medicación de antirretrovirales. Todos nuestros pacientes que han sido identificados, ellos tienen acceso de forma gratuita a la medicación de antirretrovirales. Si bien es cierto, no existe un tratamiento pues definitivo para esta enfermedad, pero sí lo que les ayuda muchísimo y lo que los pacientes, una vez de que hayan sido identificados, tienen que tomar son los antirretrovirales. Y como Ministerio de Salud Pública, como instituciones de la red pública de salud, tenemos la obligación de administrarles esta medicación a nuestros pacientes de forma gratuita. No se va a disminuir, pero no se va a disminuir los casos de VIH, pero lo que sí se va a hacer es garantizar que en todo caso su enfermedad sea llevadera, mediante nosotros entregándoles la medicación de forma gratuita. Tal vez con charlas que realizamos en diferentes lugares, tal vez en el primer nivel, en segundo, tercer nivel, tratar de hacer algún tipo de charla, algún tipo de concienciación a las personas sobre lo que es la prevención del VIH. Tal vez este mismo hecho de entregar preservativos de forma gratuita y accesible en los centros de salud también sea una de las, de alguna u otra manera se logre hacer que este índice de VIH vaya disminuyendo en nuestra población. Sí, entonces estos serían los 3 objetivos del milenio. Licenciada. Sí, dígame. Dígame. Oye, licenciada, también el de la pregunta que nos está haciendo, también hay un área en el Ministerio de Salud que da exámenes, eso se llama profilaxis a las personas que son trabajadoras sexuales. Entonces también ahí hay un control. También ahí hay un control, también se les da charlas a las chicas, se les hace los exámenes de VIH. Ahora creo que sé que es mensualmente VIH, VDRL. Sífilis. Hay también vacunas, sífilis, hay vacunas para ellas, para que puedan trabajar. Solo las personas que tienen el carnet de salud para este trabajo pueden desenvolverse en su trabajo, ¿no? Y eso también ayuda a que disminuya el riesgo de contagio de VIH. Sí, correcto, como dice la compañera. Esa es también una estrategia que como centros de salud, como sistema de salud se ha implementado. Como dice la compañera, es perfecto, está muy bien. Se realiza, tiene la obligación los centros de salud de visitar estos centros de atención de personas que trabajan, ¿no? Trabajadoras sexuales. Entonces, estas personas por el hecho de realizar esta actividad no significa que lo vamos a dejar así, sino que ellas también tienen derechos y también tienen obligaciones. El derecho de ellas es acceder a una atención médica,
oportuna. Entonces a ellas, como dice la compañera, se les realiza mensualmente pruebas de VIH, de tamizaje, y si estuviesen con riesgo de, se les entrega unas dosis profilácticas de antirretrovirales. Aparte de eso, como dice la compañera, se les hace exámenes médicos, se les hace exámenes de control, también se les administra vacunas, y ya que ellas son las personas que están todo el tiempo expuestas, y un descuido de ellas, pues, puede ser el caso de que adquieran esta enfermedad, este virus. ¿Con alguna duda tal vez acerca del tema, algún aporte que alguien quisiera dar? ¿No? Recuerden que la clase es de 1 hora 45, son de teoría, de lo que la profesora les quiera presentar a ustedes, y los 15 minutos son de preguntas. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo prefiero ir avanzando, y si es que hay alguna duda, irlo resolviendo en el momento, o en ese momento surgen las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta extra o podemos dar por terminada la clase. Dicen, buenas noches. Solo por una novedad. Bueno, yo soy del grupo de ayer, que éramos pocas, que aquí estamos nuestras compañeras. Al parecer hay 2 grupos. Sí. En lo que es la atención primaria de salud en esta materia, parece que para esta vez nos han unido 2 grupos, porque ya digo, sí estamos nosotros las compañeras, las compañeras de ayer. En ese sentido nomás Sí. era la... No hay ningún problema, porque realmente las clases, como yo les decía, la clase estamos viendo desde el tema número 1. Lastimosamente, con las personas que han tenido algún inconveniente no se pudieron conectar el día de ayer, pero vamos a seguir así. O sea, todas las clases van a ser en conjunto con todas las personas que están tomando la materia y están empezando la materia. Y nosotros somos, Listen, de pronto es el grupo de validación. ¿Ya? Validación de enfermería. Sí. No sé el otro grupo cómo será la metodología de ellos. Yo tengo la asistencia de todos, y pues yo les subiré esto a la parte administrativa sobre sus asistencias, y pues yo creo que con eso sería todo. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Liz, buenas noches. Dígame. Yo por comentarle que por favor la clase que es de CD a las 7. ¿A las 7? Sí, porque actualmente estaba en el semestre pasado, nos están dando a las 7. A mí se me complica bastante si comienza a las 6. Yo a las 7 puedo ingresar a clases normalmente, pero a las 6 no, porque yo trabajo. ¿Sabe que esa programación nosotros tenemos, como tenemos varias materias, pues a mí se me ha asignado el horario de APS a las 6 de la tarde. En todo caso, tocaría, no sé si todas las personas tienen este mismo inconveniente del horario. Sí. No, por mí está bien ese horario. Por mí también está bien Con ese los horario. otros profesores teníamos a las 7 de la noche. Ahí todos los compañeros podían conectarse, porque habían otros que no podían entre las 6 de la tarde, y casi la mayoría de los compañeros pues pueden a esa hora, a las 7 de la noche. Por favor, que sea a las 7. La mayoría de los compañeros siempre hemos pedido que a las 7. Lo que pasa que pocas compañeras pueden a las 6. O sea, y nosotros también queremos escuchar clases, compartir. Ya. Saben que lastimosamente no depende del docente, sino de la parte administrativa. Yo como docente lo que puedo hacer es conversar el día de mañana con el personal administrativo y comunicarles de esto que ustedes me están diciendo. De mí no depende, yo no soy la persona que pone los horarios, sino a mí ya me asignan horarios y aulas. Entonces, tendría que yo conversar con las personas administrativas y ver si es que hay la posibilidad o la factibilidad de que les pongan a las 7, porque tenemos otras materias que son a las 7 de la noche, entonces se cruzarían el horario. Entonces déjenme ver cómo se podría hacer
Y con todo yo la siguiente clase o se les estaría informando de alguna manera para que en la próxima reunión se puedan conectar. Licen, dele de pronto esa novedad de que nos han hecho, o sea, nos han unificado, nos han hecho dos, o sea, dos grupos. No, Estamos en... eso sí estaba entendido. O sea, yo tenía entendido ya. de que Porque mire, con nosotros recuerda que tiene el 7 o 7:30 es con urgencias. Enfermería en urgencias. sí, ajá, pero no hay ningún problema esto de la unificación de aulas porque yo sí tenía entendido eso y eso no es sorpresa para mí porque yo estaba iniciando la materia y se envió el link a todas las personas que tienen que ver esta materia. Entonces no hay ningún problema si estamos 5 personas, 50 personas, no hay problema. Lo importante es que todas aprendan y si tienen alguna duda, pues me la hagan llegar. Pero Lice, con 5 personas, imagínense, 5 personas, por no esperar un ratito más, y se conectan las 50 personas, que sería mejor, Lice. Claro, o sea, eso sí. Pero ya, a lo que yo me refiero es de 5 y 50, es que no importa si estamos 2 grupos o un grupo. Sí, esto del horario es diferente. Yo ya les digo, yo les haré llegar al personal administrativo su inquietud, su malestar con esto del horario para ver qué alternativas nos pueden dar ellos. Porque yo en cuanto a horarios y a modificar esto, yo no tengo la potestad de poder hacer. Muchas gracias, licenciada. Igualmente, yo también le voy a mandar un mensaje a ver qué me dicen de esto, porque a mí se me complica bastante recibir clases a las 6. ¿Ya? Sí, no hay problema, por favor. Si es que pudieran ustedes hablar directamente, también no hay ningún problema. Con todo, yo también hablaré allá en la parte administrativa. Si no hay más dudas, yo creo que podríamos dar por terminada. Dicen, disculpe, ¿qué es eso sobre la validación de enfermería? Es un grupo, realmente ahí sí, no sé, las chicas que tal vez están en el grupo de validación les pueden explicar a las compañeras. Sí, porque pienso que aquí estamos los otros compañeros y como son 2 grupos diferentes. Somos un Licenciada, grupo buenas que nosotros noches. trabajamos Eso en es. salud. Tenemos, entonces por eso hacemos lo que estamos sacando la carrera en técnicos en enfermería, pero en el periodo de 1 año. No somos los técnicos regular que es de 2 años, sino de 1 año. Ah, no sabía. Ustedes ya trabajan. Sí, nosotros trabajamos en salud. Licenciada, buenas noches. Entonces, eso es el inconveniente que ha pasado con el grupo de enfermería, ya que nos han incluido los 2 grupos. Entonces, por eso que tuvimos el problema ayer. Las que recibieron la clase fue el otro grupo de validación. De enfermería. El grupo de enfermería en sí, nuestro grupo no recibió su materia el día de ayer. Ya. Ajá, entonces si usted, como dice, que va a hablar con el instituto, hágale saber eso, que el día de ayer quien recibió la clase fue solo un grupo que fue de validación y no el grupo de enfermería, porque nosotros tenemos un grupo de la mayoría, es decir, de todos del grupo de enfermería, que no recibimos nadie la clase del día de ayer. Usted con los que dio la clase fue con los de validación, o sea, prácticamente nosotros no recibimos esa clase. Y como le decían los compañeros, es verdad, nosotros recibíamos la clase de 7 a 8:30, a 8, y para nosotros era mejor porque la mayoría de nosotros, de nuestro grupo, podían conectarse a partir de las 7 de la noche y trabajan, y es por eso que se nos dificulta a las 6 de la tarde. Entonces, si usted por ese lado nos puede ayudar hablando para que, o sea, nuestro grupo también es grandecito, somos más de 100 personas y recibíamos a las 7 de la noche, si nos puede ayudar de esa forma. Y con la clase que dio ayer, si usted nos puede ayudar o que nos ayuden subiendo a la plataforma para también poder empaparnos sobre el tema que dio ayer al otro grupo para nosotros poder ver. Ya, no hay ningún problema. Yo ya les paso al personal administrativo mi clase del día de ayer y la de hoy para que les puedan subir a la plataforma o a la página de YouTube, me imagino es a donde les cuelgan los videos,
para que ustedes puedan revisar. Y estas inquietudes, no se preocupen, yo les haré llegar y cualquier novedad, pues estaremos en contacto con ustedes. Licenciada, y tal vez usted nos pueda facilitar con su número telefónico para nosotros. Tenemos un grupo donde incluimos al licenciado, al ingeniero que nos toque de cada materia para cualquier novedad, sea de cualquier cosa sobre la materia, tanto de deberes, para que usted podamos incluirla y nos pueda ayudar de esa forma, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Ahorita les pongo en el chat. Por favor, gracias. En el chat está ahorita mi número de teléfono para que puedan, María Ruiz, no se me hace mal. Para que puedan copiar y lo tengan. Para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, me la hagan llegar. Sí, licenciada, entonces nosotros le incluiríamos en el grupo de WhatsApp para cualquier novedad o inquietud que tengamos referente a los deberes, a las tareas que están ya en la plataforma. Ya, no hay ningún problema. Muy amable, licenciada, gracias. Ya. ¿Alguien más alguna duda antes de dar por terminada la reunión? Buenas noches, Camil Velázquez. Licenciada, mi pregunta era que la próxima clase, ¿cuándo sería? La próxima clase tengo con ustedes el 15. Ah, ya, listo, porque en nuestras plataformas nos están variando bastante las fechas de clases, por eso es mi pregunta, mi inquietud. Tal vez Listo, pudo haber licenciada, sido eso. por esto del inicio del semestre que hubo algún problema en la plataforma, pero no, ya están definidas los horarios y la siguiente clase que ustedes tienen de aquí es del día 15. Listo, licenciada, muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada. No, lo que pasa es que habemos algunos estudiantes que todavía no tenemos activada la plataforma. Es por eso que no sabemos cuándo en sí es que empezaban las clases con su materia. Y para nosotros es nuevo que el día de ayer ha habido clases y hoy día pensábamos que, bueno, la mayoría pensábamos que era a las 7. Y ahorita ya nos encontramos con la novedad de que ya está finalizando la clase el día de hoy. Entonces, por eso que sí está ese inconveniente con la plataforma de que aún no tenemos la mayoría activada y por ende no sabemos los días que tenemos la clase con usted. Ya, es igual, esa inquietud yo les haría llegar porque lastimosamente como yo soy docente, yo les doy las clases, les resuelvo las dudas que ustedes tengan, más no la parte de la plataforma, pero lo que yo sí les puedo ayudar es haciéndoles llegar sus inquietudes, sus dudas al personal administrativo para que los incluyan a ustedes y ustedes estén ya al tanto de los horarios, de las materias, de las fechas que ustedes van a tener las clases. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Verá, lo que pasa que en el deber número 1 dice sobre la teoría general de sistemas del sistema sanitario. Bueno, eso. Y ahí hay unos PDFs, digamos que esos revisemos, ¿no es cierto?, para hacer el deber. Pero en el caso mío solo hay enlaces de videos, no hay así como sale ahí, digamos, el ejemplo que dice que tenemos que revisar los, digamos, 2.11 del tema tanto. A mí solo me salen enlaces de videos, no nada más. En este de APS, en el primer módulo, en el primerito sale un PDF. Ahí está todito eso. Ajá. Oiga, y otra pregunta, y digamos, ¿cómo se le envía, digamos, a usted los deberes? Porque, digamos, unos piden, no, o sea, las otras materias, digamos, pedían, digamos, negrita, el título y cosas así. ¿Cuál es, digamos, para enviarle a usted su manera de calificarnos? En cada tarea está puesta las indicaciones, ¿no? En cada tarea está puesta las indicaciones de cómo deben ser presentadas sus tareas. Como lo hacíamos con los trabajos. A lo que se refiere la compañera es a las normas APA, sí, con la sexta edición. Eso. Con la misma edición que hayan estado haciendo, con la misma edición que hayan estado haciendo el semestre anterior.
Pero disculpe, buenas noches, pero había también profesores que nos decían, o sea, que no importa que no hagamos en esas normas, sino que lo que calificaba era la presentación y cómo había hecho el trabajo. O sea, a eso se refieren los compañeros. Si usted es obligado de que tenemos que hacer en ese formulario o no importa eso. Realmente para mí tampoco no sería indispensable que me presenten ocupando algún tipo de norma en específico. Tampoco en el instituto se me ha indicado que tengo que revisar las tareas específicamente en un modelo. Entonces, para mí también sería importante que el contenido y que sea buena la presentación. No por esto quiero decir que me pongan en diferente, que copien y peguen y me pongan en diferente tipo de letra, no. Importantísimo que sea el mismo tipo de letra, que sea el mismo tamaño de letra, que esté justificado todo, que esté bien presentado. Y se le pone igual las referencias. También. La La referencia bibliografía. sí, eso sí, también es importante que ustedes pongan las referencias. También nos decía que otros profesores que podíamos hacer a mano y le tomábamos la foto y enviaban también. No sé si es que eso también usted permite o no. Para mi forma de revisar las tareas, yo prefiero que sea en computadora porque es un poquito más difícil poder revisar en fotos. Yo sé que se la puede convertir en PDF y todo, pero a veces por el apuro o a veces ya la letra tenemos un poquito en manuscrita que no se entiende y se dificulta calificar y pueden haber ahí algún tipo de malentendido que no, ahí no decía eso, sí decía esto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, prefiero que sea en computadora porque ahí ya tenemos la letra legible, ¿no es cierto? Entonces no tenemos a dónde ir. Licenciada, una pregunta. Y con referente a su materia, ¿nosotros vamos a tener algún taller presencial con usted? De esto de APS en cuanto a esta materia, no porque realmente esto es, la mayoría de clase es teórica. Ah, ok, gracias, licenciada. Ya, no se preocupe. ¿Alguna pregunta más? Por favor, que me ayuden de una vez porque yo ya tengo clase en 9 minutos. Con otro grupo, no sé si Dicen ustedes. una última preguntita. En referente a enfermería en urgencias, ¿nosotros cuánto tendríamos clases con usted de aquí? Enfermería en urgencias. Normalmente, Enfermería en urgencias tengo ahorita a las 7:30. pero no nos han mandado a nosotros el link. Está subido en la plataforma el link de ahorita de las 7:30. Ya le revisamos, ¿ya? Aunque el link está como sí, a las 7, dice de 7, pero bueno, estaba a las 7:30 la reunión que tenemos. A ver, déjenme ver específicamente. Pero ese sería para el otro grupo, ¿no? A ver, déjenme ver. Claro, ya sería para el otro grupo, no sería para nosotros. Claro, ustedes en la plataforma tienen, entonces las personas que tienen el link, ahí nos toca empezar lo que es enfermería en urgencias. ¿Ya? Si no tiene ninguna duda, ninguna inquietud más, podemos, por favor, dar por terminada. Licenciada, buenas noches. Disculpe. Dígame. Es una pregunta, yo estoy más confundida que nadie. Usted hace rato mencionó que tenía la agencia. No le puedo escuchar bien. Es de validación de conocimientos. ¿No me escucha? Ya, ahí sí. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, ahí sí. Ya, y le preguntaba, hace rato usted mencionó que tenía la asistencia de todos sus estudiantes, pero si nosotros somos más de 50, creo. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre. No sé si en eso me puede explicar porque estoy confundida. Nada. Usted nos va a dar clases de validación de conocimientos, también algo así dijo.
A ver, yo les doy las clases de esta materia independientemente a los grupos que quede. Si son grupos de validación, son grupos que recién de enfermería o solo de validación, yo les doy al grupo la materia que a mí me corresponde. Independientemente del grupo al que pertenezcan, mi función es darle la clase. Ok, gracias. Ya. ¿Alguien más alguna duda tal vez? No, Lice. No, licenciada, gracias. Listo, entonces si no hay más dudas, ahora sí creo que podemos dar por terminado y eso sería todo. Les agradezco mucho y estén pendientes de la plataforma, por favor. Una buena noche, licenciada. Gracias. Licenciada, una buena noche. Igual a Muchas ustedes. gracias, Lice, que tengan una Gracias, licenciada. Chao, chicos.